Ahora sí, no estoy solo, estoy con la responsable del primer piso, que tus chicas te mandaron ya saludos acá, mira. Wow. Saludos de las chicas del primer piso. Chicas. Saludos del pastor Rubén. Naomi estaba muy activa. Saludos a Astrid. Y obviamente tu galán también desde la Victoria te mandó un saludo. Así que todo el mundo saludando a Astrid Ibarra. Hola a todos. Hola, pastor. Hola, ¿cómo estás? Astrid, yo me voy a salir ya rápido para que tú puedas comenzar. ¿Está bien? Ya. Bueno, hoy día les quiero comentar, les quiero contar también sobre algo que el Señor también me viene hablando, y es también sobre un versículo que fue el versículo de mi bautizo y que queda en Salmo 40 del 1 al 3. Entonces dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Y me habló en este tiempo de depender del Señor y de todo lo que Él ya hizo en mi vida, de poder estar en confianza de que Él va a seguir haciendo cosas nuevas conmigo, y también de mantenerme también en esa estabilidad con Él, de ser constante en buscarlo, y como dice acá el Salmo, de tener un canto nuevo cada mañana, cada día, de darle gracias por algo diferente y por algo que Él viene haciendo en mi día a día. Y bueno, yo les quiero compartir un poquito cómo fue este versículo clave en mi vida y en dónde me llamó, o dónde es como me tocó. Y como dice al comienzo, dice: con paciencia esperé al Señor que me ayudara. Y eso, claro, que se ve reflejado en la vida de David en ese momento, porque él fue el que lo escribió, que él esperó con paciencia que el Señor le ayudara en momentos difíciles, en momentos que él estaba pasando, que estaba en persecución, que lo quería matar, que había un montón de dificultades que él estaba pasando, pero él dice que con paciencia esperó que el Señor lo ayudara. Y eso no siempre es fácil, de esperar al Señor cuando ves que todo a tu alrededor está que se destruye, o ves que nada te sale bien, o ves que no hay soluciones, o todo está como gris, y es muy difícil de ver como claridad o ver una salida en todo eso, en ese momento, ¿no? Pero lo que ahí dice David es que él esperó con paciencia, y luego vemos más adelante que él confió y Dios actuó, porque vemos que después él dijo: y él se fijó en mí y oyó mi clamor. David esperó, y aquí vemos que hay una parte, yo supongo que él no esperó y se quedó sentado y no hizo nada más, sino que él esperó, pero al mismo tiempo su tiempo con el Señor seguía. Él seguía constante en perseverancia con su oración, y él daba gracias siempre a pesar de que no veía los resultados al momento. Entonces, y el hecho de que él fue persistente en su oración, hubo esa respuesta, que vemos que Dios se vuelve a David y escucha su clamor. Eso significa que Dios está atento, que Dios le importa su vida y le importa lo que está pasando con él en ese momento, porque al instante que él clamó, el Señor le respondió y vio que hubo una salida. Entonces después dice: me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Desesperación, todos sabemos que es cuando no estás tranquilo, cuando ves que a tu alrededor no hay nada estable, sino ves que todo está hecho patas para arriba. Y dice: me sacó de esa desesperación, me sacó de toda esa lodo, todo ese fango, toda esa mugre. Y eso para mí fue clave a comienzos cuando yo me convertí, porque yo de chiquita era muy depresiva, y de chiquita yo ya me quería como suicidar, o quería
yo porque no le encontraba un sentido a mi vida, entonces yo siempre decía, no sé para qué estoy acá, y me metí en ese mundo de depresión y de muerte, que yo dije, yo me quiero morir, yo no quiero seguir aquí con vida, porque no veo que las cosas salen bien, y siempre veo que soy un fracaso, y veo que el Señor no me ayuda, y todas las cosas que están a mi alrededor siempre me sale para mal, y todo lo pobrecita yo. Entonces era como que yo estaba desesperada porque algo pasa en mi vida, pero al mismo tiempo me metí en ese hueco, en esa desesperación de no saber qué más voy a hacer con mi vida. Y cuando iba creciendo, mi adolescencia era peor. Yo tenía esas ganas de suicidarme porque yo no veía que mi vida tenía un sentido, sino iba de mal en peor. Y yo me acuerdo que una vez le entregué eso al Señor, y yo dije, sí, Señor, si tú existes, muéstrame algo diferente. Yo quiero saber, yo quiero ver que tú me libras de todo lo que estoy pasando, que tú me le das un sentido a mi vida. Y fue en ese momento de toda esa crisis donde el Señor se apareció en mi vida. Fue justo también cuando iba más seguido a la iglesia, pero Él pudo limpiarme de todo ese fango, de toda esa mugre, porque me había metido en un montón de porquerías, me había metido en depresión, pero también en mucha impureza, me había metido en mentiras, en engaño, en rebeldía, en enojos. Mi vida era un completo caos y era un completo desorden, y yo miraba a mi alrededor y no veía ninguna salida. Yo pensaba que así iba a quedar y que así iba a ser mi vida y que no iba a haber otra solución. Entonces, pero el Señor escuchó mi clamor, se fijó en mí, y Él me sacó de toda esa mugre, me sacó de toda esa desesperación. Y lo que dice después es tremendo. Dice, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo iba caminando me estabilizó. Entonces, yo de chiquita era muy insegura, y también tenía muchos miedos, muchos temores, muchos miedos a las alturas, muchos miedos a varias cosas. Y también tenía miedo a la playa, porque cuando tú te hundes a la playa, muchas veces no sabes muy bien cómo vas a pisar. Y yo le tenía un terror a la playa, porque era como que, ¿qué pasa si me hundo? O si hay algo ahí que me hinca, o no sé. Entonces para mí era un horror de pasar por ahí, porque no sabía si era estable, y no sabía si iba a pisar suelo firme, si no era como que me iba a hundir. Pero ese temor también pasando, pero aquí dice, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Entonces, podemos ver que el Señor es el que nos guía, que el Señor es el que nos saca de esa desesperación, pero no nos deja caminar así nomás, sino que Él nos sostiene, y Él, a medida que nosotros vamos avanzando, Él nos muestra que hay tierra firme, Él nos muestra que hay una tierra lisa, que eso no te quedas paralizada, sino al momento que tú comienzas a caminar, al momento que tú das los pasos que ya tienes que dar, los necesarios, Él empieza a hacer un camino nuevo para ti, empieza a ver que no hay algo chueco, sino es algo liso, algo donde tú puedes caminar y poner tu confianza plena de que no te va a pasar nada, porque el Señor está ahí, y Él es el que te estabiliza, Él es el que te sostiene. Y después dice, me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Entonces, eso era lo que venimos hablando, de que Él nos da un himno nuevo, Él nos da un cántico por las cuales nosotros tenemos que alabarlo día tras día, porque Él ha sido bueno con nosotros, porque Él ha sido un Dios que es fiel y que nunca nos ha dejado, sino ha estado en los momentos precisos y necesarios. Y aparte de eso, es tremendo que dice, muchos quedarán asombrados con lo que Él hizo y pondrán su confianza en el Señor. Muchos van a quedar asombrados por lo que el Señor hizo en tu vida, y a partir de eso, a partir de tus testimonios, muchos van a poner su confianza en el Señor, muchos van a depender del Señor, porque tú eres testigo de ese milagro, porque tú eres testigo de que Dios sí responde y que Dios sí ha sido bueno. Si yo veo mi vida antigua y me veo ahora, yo puedo decir que no soy nada
comparado, que no soy igual a lo que era antes, y muchos de las personas que me conocen lo pueden dar por testigo y lo pueden decir que es cierto. Mi familia, mis amistades de colegio, mis amistades del barrio o personas que me conocían más profundamente pueden darse cuenta que la Astrid de hace unos años atrás no es igual a la Astrid que es ahora. Y ellos pueden darse cuenta que ha sido Dios 100%, que no lo pude haber hecho yo sola, porque mi visión era súper depresiva, mi visión era súper destruida para mí misma, y fue Dios quien intervino en mi vida, fue Dios quien hizo ese gran milagro en mí. Entonces, mis padres también se dan cuenta de eso, de cómo era antes y cómo soy ahora, ha sido gracias a Dios, y ellos también están agradecidos a Dios por lo que soy ahora y donde estoy, porque ellos también no pensaban que iban a llegar tan lejos de lo que soy ahora. Entonces, y eso era lo que el Señor me venía hablando en estos últimos días, de depender del Señor, de estar confiada de que Él va a seguir haciendo algo nuevo en mi vida, pero a la misma vez de estar en esa dependencia de Él, de estar como en esa relación íntima con Él, y Él va a comenzar a darme camino, a comenzar que todo lo que se viene por delante está liso. Y entonces eso era lo que yo les quería compartir hoy, de depender de Dios. Depender de Dios significa, en pocas palabras, que tú pones y entregas tu vida por completo a Él, y tú estás dependiente a la voluntad del Señor. Ya no es tu voluntad y tus deseos y lo que tú quieres hacer, sino es Dios que intercede ahí. Entonces, y depender de Dios también significa establecer una estrecha relación con Él, en la que existe una constante conversación, una relación donde no solamente es para pedirle algo, sino es también para pedirle dirección a las cosas que tú haces, en las cosas diarias, donde tú realmente estás dependiente al 100%, y las cosas que el Señor te dice, tú las haces porque tú quieres hacer su voluntad y no quieres hacer la voluntad tuya. Entonces también en esa relación hay bendiciones diarias, hay promesas que el Señor te quiere dar, pero también eso sucede cuando tú lo honras, cuando tú lo alabas, cuando tú expresas esas cosas íntimas y esas cosas chiquitas, pero donde tú lo expresas, esos deseos, esos miedos que tú tienes, donde tú vas y dices, Señor, te entrego esto en este día, me está pasando esto, necesito esto, me estoy pasando por este problema en mis estudios, en mi trabajo, no sé qué voy a hacer, pero donde no haces las cosas y después vienes a Él para que te lo arregle y te lo parche, sino donde tú, antes de hacer las cosas, antes de tomar decisiones, antes de hacer cosas que se te es difícil, vas y pides ayuda, vas y le dices, Señor, no sé cómo hacer, donde no eres orgulloso y piensas, ya la tengo clara y ya he hecho esto varias veces, ya sé cómo manejarla, sino donde tú dices, Señor, te necesito en esta decisión, te necesito en mi trabajo, te necesito en mis estudios, sin ti no puedo hacer nada. Y depender de Dios significa eso, de estar en una activa relación cotidiana con el Señor, contar con Él en todo aspecto y contar con Él y depender al 100% en el tema de tus finanzas también. Y eso fue lo que a mí también me desafió en estos días, porque hubo lo de la ofrenda de primicias y el Señor me dijo que dé un monto, y yo estaba como media así como que no tengo ese monto, y no sé si lo voy a tener pronto, pero el Señor me dijo, tú dependes de mí y yo quiero que tú pongas tu confianza en mí, yo quiero que este año sea un año donde tú recurres 100% a mí, donde no solamente dependes de ti o de la ayuda que te dan alrededor, sino dependes 100% de mí, y yo lo pude experimentar también en este tiempo donde el Señor me bendijo económicamente grande, con el tema de mis estudios, con el tema de mi salud, donde pude experimentar de que Él estaba metido. Entonces yo, en este tiempo, también en la ofrenda que di, yo confié en el Señor, yo confié en lo que Él me dijo, y yo dije, yo quiero depender 100% de Dios, yo no quiero decir solamente de boca para afuera, dependo de Él, pero cuando me pide algo no estoy al 100%,
sino yo quiero también tomar esa palabra, decir, yo quiero depender del Señor y yo quiero entregarle mi vida completa a Él. Entonces yo fui desafiada en esa área de finanzas y ahora yo voy a ver que hay cosecha, porque hasta el momento Dios nunca me ha dejado sola o nunca me ha dejado en el aire, sino que Él siempre ha respondido y es tremendo. Justo también lo había hablado con el pastor, es tremendo cómo Él me bendijo y cómo abrió esas puertas para poder estudiar, para poder tener ese dinero, donde en medio de toda esta crisis, en medio de todas las personas que se han salido de mi instituto y también todas las personas que han dejado de estudiar, prácticamente yo ya no tengo compañeros con las cuales yo seguía antes, no muchos han dejado de estudiar y prácticamente estoy con personas nuevas que no los conozco, pero puedo ver su fidelidad, puedo ver que Él ha sido fiel, que en toda esta crisis Él nunca me ha dejado, sino Él se ha preocupado por mis estudios, Él se ha preocupado por todas las cosas que a mí en algún momento me inquietó. Y ahora yo puedo estar confiada en Él y puedo aprender a esperar en Él y también a poder estar en plena confianza de que Él nunca me va a dejar en el aire. Y también en todo sentido, también con mi familia. El año pasado también fue un tema chocante porque yo también me preocupé por ellos, cómo va a ser, no los voy a ver y qué pasa si les pasa algo, cómo voy a hacer para poder ayudarles y todo eso. Pero al momento que el Señor me dijo, entrégame todas las áreas de tu vida, también tuve que entregar mi familia, porque en realidad yo no podía hacer mucho, no podía intervenir de una manera sobrenatural o de la manera como Dios puede intervenir en mi familia. Y al momento que el Señor me dijo eso, dependes de mí y entrégame todo, se lo entregué también esa área de mi familia y pude experimentar de que mi familia puede estar protegida. ¿Por qué? Porque ya no estoy yo metiendo ahí mi mano y lo que yo puedo hacer, sino está Dios interviniendo sobre mi familia, Dios proveyendo, Dios cuidándolos y yo no me tengo que preocupar o me tengo que inquietar por eso, sino puedo estar confiada de que nada les va a pasar porque el Señor los protege. Entonces, eso era lo que el Señor me está viniendo a hablar, pero también es un tema donde nosotros tenemos que ponerlo en práctica, porque es muy fácil decir, yo dependo de Dios, yo le creo que el Señor va a hacer cosas nuevas, yo creo que el Señor va a hacer tal y tal cosas, pero al final no lo ponemos en práctica, no ponemos esa confianza plena del Señor, sino solamente es en ciertas áreas y es sobre algunas situaciones, pero cuando ya viene el paquete grande o cuando ya viene los grandes desafíos, ahí sí como que arrugamos y nos vamos por un costado porque empezamos como a desconfiar. Pero el Señor te dice, yo quiero que dependas de mí, yo quiero que tú confíes en que yo estoy ahí para sostenerte, que estoy ahí para cuidarte, para proveer por ti, pero también está ahí para escuchar tu clamor, para escuchar tus aflicciones, para escuchar todo lo que tú deseas, todo lo que a ti te inquieta, para poder mostrarte que Él te va a librar de todo el fango, de toda la desesperación, de todo el lodo, pero también te quiere mostrar que hay una tierra firme, que hay bendiciones, que hay promesas que Él te quiere dar para este nuevo año, donde ha dicho la promesa de que va a hacer todas las cosas nuevas. Entonces, empieza a agradecer por esas cosas nuevas que el Señor te quiere dar, incluso donde tú no lo ves. Empieza a agradecer por ese trabajo nuevo que va a salir, empieza a agradecer que estás sano, que no te va a tocar el virus o no vas a quedar enfermo con otra enfermedad. Empieza a cantar esos cánticos nuevos, empieza a ser agradecido día tras día y de ser constante, como lo venimos hablando y trabajando esos ejercicios espirituales, de ser constante, de no parar y decir, hoy día ya tuve mi racha y ya mañana no lo voy a hacer, sino de ser constante, de ser fieles y de depender 100% también de su espíritu. Y eso es algo que a mí también me costó muchas veces. Yo ya recibo fácil del Espíritu Santo y yo tengo al Espíritu Santo, pero a veces me es difícil de poder esperar y de esperar también a lo que Él me quiere hablar, de no apurarme y decir ya quiero rápido las cosas, sino de esperar con paciencia, de tener esa tranquilidad de que el Señor me hable y de lo que Él me hable yo empezar a hacer, porque así las cosas son más fáciles, porque así uno
se estresa y uno no hace las cosas por apurado, sino donde puedes descansar también en Él y donde Él te puede dar esas fuerzas que necesitas, donde Él te puede dar esa guía, donde te puede dar esa sabiduría, donde ya no haces las cosas por las emociones o por tu propio entendimiento, sino comienzas a tener las fuerzas del Señor y ahí tienes más victoria, ahí ganas más terreno, conquistas nuevas tierras. Entonces, eso era lo que les quería decir, y también que ustedes puedan también ser desafiados en esa área de depender, no solo en ciertas áreas de tu vida, sino depender al 100% del Señor y de seguir tomando esos ejercicios espirituales que a nosotros nos está ayudando un montón. Aquí también en mi vida, pero también con las chicas, yo puedo ver que donde somos constantes, el Señor es fiel y el Señor también nos respalda en todo sentido y podemos experimentar que cada día es un día nuevo, un día donde podemos llenarnos más del Espíritu Santo, donde podemos renovar fuerzas, donde podemos ver que hay nueva visión, donde hay nuevas experiencias con el Señor y donde no bajamos ese nivel y ese deseo de buscarlo, sino escalamos a un nuevo nivel. Entonces lo mismo es lo que les quería compartir hoy día, de que no bajen ese nivel con el Señor, sino de ir escalando, pero al mismo tiempo de depender del Señor y de poner nuestra confianza al 100% en todo sentido. Entonces, yo voy a orar por ustedes para que puedan poner eso en práctica. Señor, yo te doy gracias por cada una de las personas que nos están viendo, te doy gracias también por estos desafíos que tú nos das, de poder depender no solamente en ciertas áreas, sino depender al 100% en todas las áreas de nuestra vida, de estar confiados de que tú vas a responder, de estar confiados de que tú estás ahí cuidando, proveyendo, de que no nos falta nada y donde nosotros ponemos esa confianza, tú nos vas a respaldar, tú vas a cuidar de las cosas que nosotros nos inquieta o nos preocupa. Señor, tú estás en control y podemos ver que donde podemos descansar en ti, Señor, nada sale chueco, sino todo sale para bien y podemos ir de conquista en conquista, podemos ir a tierra nueva, podemos cantarte cada día nuevos cánticos de agradecimiento porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque tú eres un Dios grande. Señor, te doy gracias por todo lo que tú quieres comenzar a hacer y te damos gracias que vamos a salir victoriosos y vamos a salir fortalecidos en ti, donde vamos a crecer en nuestra relación contigo al 100%, en el nombre de Jesús.